La definición nos dice que dos o más reactivos se combinan para formar un producto. Entonces, como vemos acá, tenemos la fórmula. Tenemos un elemento A, un elemento compuesto A, un elemento compuesto B, que estos dos van a reaccionar. A reacciona con B y va a producir un elemento C. Este es el más sencillo. Mira, acá dicen dos o más reactivos A y B se combinan para formar un producto. El producto sería C. Un ejemplo sencillo tenemos ahí es el de la síntesis del amoníaco, donde el nitrógeno reacciona con el hidrógeno y forma amoníaco. O como les había dicho anteriormente, la forma correcta de leer, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno y produce 2 de amoníaco. Esa es la forma de leer, esa es la primera clase o tipos de reacción química. La otra es la descomposición. Esta también es muy sencilla. Al contrario de la anterior, esta es a partir de un producto final formado por dos elementos. En este caso A y B, va a ocurrir una reacción y se va a descomponer en sus reactivos originales. En este caso A y B. Este es el contrario al anterior. ¿Sí? Que aquí tenemos A y B y se forma un producto C. Ahora tenemos un producto C y se descompone en sus reactivos originales. Como ejemplo tenemos el carbonato de magnesio. Ocurre una reacción química y se va a descomponer en hidróxido de magnesio y dióxido de carbono. ¿Sí? A partir de este se están formando dos nuevos compuestos químicos cuando ocurre esa reacción. Entonces, por eso es una reacción de descomposición. Este se está descomponiendo. Descomponer significa dividir, partir. ¿Cierto? Tenemos una tercera clase de reacción química, que es la de desplazamiento o sustitución. La definición nos dice, Jimena, por favor, me lee qué dice la definición de eso. Un elemento que forma parte del compuesto es desplazado o sustituido por el nuevo elemento. ¿Cierto? Entonces, si vemos acá la formulita, tenemos un primer compuesto que está formado por dos elementos, A y B, que está reaccionando con un tercer elemento que es el C, y que cuando ocurre esa reacción química, este elemento C sustituye o reemplaza al B. Si se dan de cuenta, aquí A ahora está combinado con C y el que está libre es el B. Por eso se llama sustitución, desplazamiento o sustitución. Lo está sustituyendo en este compuesto. Si lo vemos en el ejemplo, vemos que tenemos un tercer elemento, el cloro. Un primer compuesto, perdón, que es el bromuro de potasio. Va a reaccionar con el cloro. Este cloro va a llegar a reaccionar acá y va a desplazar el bromo. Y ahora el cloro se va a unir con el potasio y va a formar un nuevo compuesto químico que es el cloruro de potasio. El cloro desplaza el bromo, lo sustituye o lo desplaza. Y el bromo que está unido con el potasio ahora es el elemento que está libre. Fue desplazado. Tenemos el bromo gaseoso. Y finalmente tenemos una tercera clase de, una cuarta o tipo de reacción química que es la doble sustitución. Es igual que la anterior, solo que hay una doble sustitución. En este caso no es solamente un desplazamiento o una sustitución como en el anterior, sino que hay dos desplazamientos. Si vemos el ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico que reacciona con el hidróxido de sodio. Al ocurrir la reacción empieza a desplazarse, a romperse los enlaces entre ellos y a moverse y a formar nuevos compuestos químicos. Entonces vemos que aquí en este caso el cloro y el sodio se unen y forman un nuevo compuesto químico que es el cloruro de sodio. De este ácido clorhídrico, el cloro
perdón, el hidrógeno fue desplazado y fue reemplazado por el sodio. ¿Sí? Hay un desplazamiento, una sustitución en esa primera. Y hay una segunda desplazamiento que es el sodio que hacía parte del hidróxido de sodio, fue desplazado y ahora se le unió fue el hidrógeno y está formando agua. Entonces ahí hay una doble sustitución. Es igual. Bueno, estos son conceptos que debían recordar para que tengamos mejor o entendamos mejor los que vienen. Ahora sí, continuamos con el tema que corresponde a este periodo, que es cinética química. La cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas. Eso es lo que hace la cinética química. En ese estudio hay dos factores principales, que son los que vamos a trabajar y vamos a ver en eso, que es la velocidad de reacción y el equilibrio químico. Esos son dos factores que estudia la cinética química y que son los que vamos a ver. Entonces, empezamos con nuestro primer concepto. Y es el de ¿qué es la velocidad de reacción? ¿Cierto? Siempre que ocurre una reacción química, ustedes se dan cuenta o han visto de pronto cuando queman papel, esa es una reacción de combustión. Y se dan de cuenta que es una reacción que ocurre súper rápido. O más adelante vamos a hacer un trabajo con ustedes que es la fermentación de vino, que es una reacción química también, pero que es muchísimo más lenta. La velocidad de una reacción de fermentación a la velocidad de una reacción de combustión son totalmente diferentes. Dice que la velocidad de reacción es la rapidez con que se forman los productos o se consumen los reactivos involucrados en una reacción química. Ese es el concepto de velocidad de reacción. La primera cosa que se deben aprender, ese concepto. Si vemos el dibujito, la figura que está ahí, vemos un esquema de cómo ocurre una reacción química. Inicialmente tenemos unos reactivos, un reactivo acá, son los punticos negros. Vemos un producto A, perdón, un reactivo A. Siempre que vean este corchete, significa que estamos hablando de concentración química. Estamos hablando de que esa concentración está dada en moles por litros. Entonces tenemos inicialmente la concentración de este reactivo A, que son 10 moles por litros, y la concentración de un producto B, que son 0 moles. Es decir, todavía no ha ocurrido la reacción química. Este es en el tiempo cero. Después de transcurrido 10 minutos, se ha empezado a formar el producto B. Ha ocurrido ya la reacción química. Empezamos a ver que B desaparece y se empieza a formar, perdón, a ver que A desaparece y se empieza a formar B. Si vemos aquí, ya la concentración son 7 moles de A y 3 moles de B. B es estos punticos verdes, o sea, ya se está formando, ya está ocurriendo con el transcurso del tiempo. Y finalmente, ya después de 30 minutos, vemos que de A tenemos una concentración de 5 moles y de B tenemos una concentración de 5 moles. Sigue ocurriendo la reacción química y va desapareciendo el reactivo y está aumentando el producto. Entonces vemos que esa velocidad de reacción la podemos dar en términos de tiempo. Podemos decir que esa velocidad de reacción es el tiempo necesario para que desaparezcan cierta cantidad de reactivos y se formen la cantidad de productos correspondientes. Entonces, siempre que vamos a hablar de reacción, estamos hablando de la concentración, ¿sí? Estamos hablando de moles por litros sobre tiempo. Velocidad de reacción, cambio de la concentración de una sustancia consumida o formada. Mire que estamos hablando en términos de de reactivos, que es la sustancia consumida, o formada, que es en términos de productos. Con el
transcurso de tiempo. Aquí lo vemos con un ejemplo, ¿cierto? El metano está reaccionando con el oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Y a medida de que transcurre el tiempo, el metano y el oxígeno desaparecen y va a haber nueva formación o mayor formación de mayor cantidad de dióxido de carbono y de agua. Entonces vemos que esa velocidad de reformación la podemos expresar en términos de formación, es decir, de los productos. En este caso sería en términos del dióxido de carbono y del agua. Entonces esa velocidad de formación es igual a este simbolito que significa delta. No sé si lo han visto antes. Letra griega que significa delta, que quiere decir el cambio. Es decir, la parte inicial menos la final. Es el cambio. El cambio en la concentración del dióxido de carbono por el agua en el cambio de tiempo. Esa sería la velocidad de formación. Pero también la podemos expresar en términos de la velocidad de descomposición, que en este caso sería en términos de los reactivos, que son los que están desapareciendo, de los que se están descomponiendo. Y sería el cambio de la concentración del metano, que está desapareciendo en el transcurso del tiempo, en el cambio de tiempo. O de la desaparición del oxígeno en el transcurso del tiempo. Mire que la concentración, siempre como les dije, que hablamos de moles de este corchete, estamos hablando de concentración y esa concentración la estamos hablando de mol por litro, ¿no? Y mire que la velocidad de reacción, o sea, las unidades de esta velocidad de reacción van a ser moles por litro, que son las unidades de la concentración, por segundos, que es el tiempo. Esas siempre van a ser las unidades con las cuales trabaja la velocidad de reacción. Este sería un esquema, una gráfica donde se representa cómo desaparecen los productos y cómo aparecen los reactivos en el transcurso del tiempo. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la concentración, moles por litro. Y miren que nos dice que la velocidad de esa reacción química es función de la concentración de las sustancias reaccionantes. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor cantidad de reactivos, entre más cantidad de reactivos tengamos, la velocidad de la reacción va a ser mucho más rápida. ¿Quién no tiene nota de participación en clase? Veamos. De 10.2. Erika, ¿está ahí? ¿Quién está de 10.2? ¿Alguien de 10.2 que quiera participar? Yo, profe. ¿Quién habló? ¿Quién dijo yo? Julián. Bueno, Julián, lo escucho. Mire, la siguiente pregunta. En la gráfica, si la alcanza a ver, tenemos dos líneas de tendencia, una color naranja y una color azul. ¿Cuál cree que corresponde a los reactivos y cuál cree que corresponde a los productos? Yo creo que el azul corresponde a los reactivos y la naranja pues a los productos. Perfecto, Julián, es correcto. Si usted se da cuenta, tenemos la concentración inicial de los reactivos, 0.6 moles. Es una concentración inicial alta. A medida que transcurre la reacción, de que pasa el tiempo, la concentración de esos reactivos va desapareciendo, va bajando, hasta que al final nos queda muy poquito reactivo.
Y por el contrario, el producto es cero, va iniciando la reacción y va apareciendo, se va formando más. Si lo tomamos en términos de esta reacción química que tenemos aquí, esta sería la curva del CO2 o del agua, cualquiera de esos dos productos. Mire que va ocurriendo la reacción, va aumentando y se va formando más agua. Entonces lo que acaba de decir es correcto. Y se ven acá, tenemos la ecuación de la velocidad de reacción. Esta de acá es la concentración, el cambio en la concentración de A, es decir, del reactivo, con el paso del tiempo, el delta de T. Tiene un signo negativo, ¿por qué? Ese signo lo único que significa es que está desapareciendo. Y arriba tenemos la ecuación de la velocidad de reacción en términos del producto. Mire que está apareciendo que es el cambio en el producto B sobre el tiempo. Ese sí es positivo porque se está formando. Bueno, aquí ya entra otro nuevo concepto que es lo que se conoce como teoría de colisiones. Anteriormente les mencionaba que para que una reacción química ocurra se deben romper los enlaces o se debe reestructurar las moléculas iniciales, se deben romper esos enlaces, está ocurriendo una transformación y se van a formar nuevos enlaces. Pero para que esa reacción química ocurra, deben haber unos factores. Esos reactivos que están ahí, digamos como ven aquí en la imagen, se mezclan esos dos reactivos. Y en este caso el yodo y el hidrógeno. Al mezclarse, las moléculas, si usted las mira en su parte interior, en su estructura más interna, tienen pequeños movimientos. Y al haber esos movimientos van a producir choques entre esas moléculas. Esos choques van a producir una energía. Y cuando esa energía es suficiente y es la energía adecuada, es cuando se forma ese enlace. Y al formarse ese enlace que se está formando el producto final, en este caso el yoduro de hidrógeno. Mire que acá nos dice que los choques deben ser eficaz y un choque no eficaz. ¿Qué pasa? Esas moléculas se pueden chocar muchas veces y se van a seguir chocando hasta que se combinen. Pero no todos los choques que ellos tienen van a ser efectivos. ¿Por qué? Porque deben cumplir unos requisitos, que es que ese choque que ocurre entre ellos debe tener la energía suficiente, debe chocar, digamos, de una forma con la suficiente fuerza para que se puedan formar. Y lo otro, en la posición adecuada. Recuerden que las moléculas, los átomos tienen una estructura, tienen una configuración. Entonces, para que eso ocurra, deben chocar de la forma adecuada y con la energía correcta, con la energía necesaria. Entonces, si ese choque ocurre así, va a formar el producto final. Pero si ese choque no ocurre bajo esas condiciones, no se forma, quedan nuevamente separados y se siguen moviendo hasta que logran chocarse o unirse de forma adecuada. En eso consiste la teoría de las colisiones. En los libros lo van a encontrar, dice que la teoría cinética molecular de la materia nos dice que los átomos y las moléculas de distintas sustancias se hallan en continuo movimiento, lo que ocasiona choques constantes entre las partículas. Esa es la forma en que lo van a encontrar teóricamente en los libros, la definición. Ustedes la deben manejar, deben saber en qué consiste con sus propias palabras. No necesitan aprender a hacerlo tal cual como está ahí, pero deben conocerla. Viene otro concepto relacionado también con la reacción química, con la velocidad de reacción, que es lo que se conoce como energía de activación, que es la energía necesaria para que esa reacción química ocurra. ¿No? Entonces aquí tenemos una gráfica de esa energía de activación. Si vemos aquí,
tenemos la energía de los reactivos. Están separados los reactivos. Empieza a ocurrir la reacción, empieza a haber los choques entre ellos, empieza a subir esa energía hasta que se forma un producto intermedio de esa reacción química que se conoce como complejo activado. Después de que se forma ese complejo activado, quiere decir que ha alcanzado la energía necesaria para que esa reacción ocurra y se empiezan a formar los productos. Están formando los productos. Esa energía que va desde la energía de los reactivos hasta que se forma el complejo activado es lo que se conoce como energía de activación. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una energía inicial de los reactivos y al final los productos cuentan con una energía inferior a la que iniciaron. Nos quedan 10 minuticos. Y eso quiere decir que es una reacción exotérmica, porque ha liberado energía. Los productos finales tienen menor energía, entonces es una reacción exotérmica. Esa energía de activación siempre va a depender nuevamente de los reactivos, de las propiedades de los reactivos. No es lo mismo cuando reacciona una sal, cuando reacciona una base, cuando reacciona un metal con un no metal, cuando reacciona un compuesto iónico. Todas esas energías son diferentes, depende de los enlaces que están presentes. Acá en esta otra gráfica vemos lo que es la diferencia entre una reacción endotérmica, es decir, que necesita energía para que esa reacción ocurra, y una reacción exotérmica, que es la que libera energía. Si se dan cuenta, aquí los reactivos tienen una energía prácticamente cero y empieza a ocurrir la reacción química. Esta es la energía de activación y al final los los productos tienen una energía que es mayor a los reactivos. Está por encima de la energía inicial que tenían. Eso quiere decir que absorbieron energía, necesitaron energía para que la reacción ocurriera. Fue una reacción endotérmica. Por el contrario, aquí vemos una reacción exotérmica, que vemos que los reactivos inician con una energía inicial, ocurre la reacción, se forma el complejo activado, se empiezan a formar los productos y los productos tienen energía menor a los reactivos. Al tener energía menor significa que soltaron energía, que liberaron energía en forma de calor o en forma lumínica. Y es una reacción exotérmica. Acá lo vemos, lo mismo, lo que es energía de activación, pero con el ejemplo de una reacción química que es la formación del hidrógeno, perdón, del agua a partir del hidrógeno y el oxígeno. Si lo vemos aquí inicialmente tenemos los dos elementos, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno en rojo, el hidrógeno en amarillo, tienen una energía inicial, empiezan a ocurrir esos choques entre ellos, lo hablábamos ahorita, las teorías de colisiones empiezan a chocarse, empieza a haber la energía de activación, aquí ya se chocaron de la forma correcta y se forma el complejo activado. Al formar el complejo activado, ya empieza a formarse la molécula. Ya vemos aquí que tenemos la unión del hidrógeno y el oxígeno. Y al finalmente tenemos ya la energía de los productos. Es una reacción exotérmica, está liberando calor. Y aquí se forma el agua. Y nuestra última partecita que vamos a ver el día de hoy son los factores que afectan esa velocidad de reacción. Bueno, muchachos, antes de que se termine el tiempo,
ahorita vuelven, por favor, y se conectan. Voy a terminar de explicarles esta partecita. Vuelven y se conectan para hacerles el pequeño quiz que es relacionado con esta presentación. Hacemos unos 5 minuticos de preguntas sobre el tema y posteriormente viene el quiz. Hoy el quiz sí es para todos. Y viene la asignación del trabajo de esta semana. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Voy a terminar de explicarles este pedacito, si alcanzamos. Entonces, los factores que afectan la velocidad de reacción son muy similares a los que hablábamos anteriormente que nos afectaban las disilusiones. Entonces, pero en este caso, el primer factor es la naturaleza de los reactivos. Hablábamos ahorita, les decía que no es lo mismo cuando reacciona un metal con un no metal, que no es lo mismo que reacciona un compuesto iónico, que no es lo mismo que reacciona una sal o una base. Todos esos tienen estructuras moleculares diferentes, su forma estructural de los átomos es diferente. Entonces, eso afecta la velocidad de reacción. Entonces, el primer factor es la naturaleza de los reactivos. Existe un segundo que ya lo hemos hablado, que es la superficie de contacto. Aquí tenemos una imagen. Tenemos adentro una barra de un reactivo que está reaccionando con otro reactivo B. Y mire que al moverse los átomos dentro, al tener la barra más grande, hay menos probabilidad de que se choquen entre ellos. Entonces la velocidad de reacción va a ser más lenta. Pero si por el contrario, yo este otro reactivo lo coloco también pulverizado, como el otro, va a haber más posibilidad de que existan más choques entre las partículas, entre ellos, entre el A y el B, y la velocidad de reacción va a ocurrir mucho más rápido. La concentración de los reactivos es el otro factor que afecta la velocidad de reacción. Entre mayor concentración de reactivos tengamos, más probabilidades de que se choquen esas moléculas, más energía, la energía de activación va a ser menor y la velocidad va a ser mucho más rápida. La temperatura. ¿Qué hace la temperatura? Recuerden que hablábamos de la teoría cinética. Al haber temperatura, aumenta la energía cinética. Al aumentar la energía cinética, aumenta la velocidad con que estas moléculas se mueven y esos choques van a ser mucho mayores. Entonces, al haber mayor cantidad de choques, significa que la velocidad de reacción es mucho más rápida. Recuerde que siempre estamos relacionando eso con las cantidades de choques que ocurren. ¿Cómo ocurren esos choques? Los catalizadores. Catalizadores es un producto que se utiliza para que esa reacción ocurra mucho más rápida o para, digamos, inhibir o lograr que cierto producto se me forme. Los catalizadores tienen dos usos. Uno que es aumentar la velocidad de reacción o disminuirla. En el caso de cuando se disminuye no se llama catalizadores, sino inhibidores. Y el otro uso es que yo quiero, digamos, en una reacción química se forman varios productos, pero yo necesito un producto más que el otro. Entonces puedo utilizar un catalizador que me ayude a que ese producto se forme más. Y esas velocidades de reacciones cambian cuando yo tengo esos catalizadores presentes. Hay otros factores que también no están mencionados aquí, pero obviamente influyen, como es la presión. En el caso de reacciones químicas de gases, obviamente si la presión aumenta, va a haber menos espacio, va a haber más probabilidad de que se choquen y va a afectar la velocidad de reacción. Es decir, en los casos de los gases, la presión aumenta la velocidad de reacción. Otros factores que no son tan importantes, no influyen tanto, como la luz, como la forma de los reactivos, pero igual lo afecta. Estos 5 que están aquí son los principales. Yo incluiría también la presión, se me pasó, pero también es uno de los principales factores que influyen.
Bueno, nos quedan 3 minuticos antes de que se corte esta primera parte. Entonces, aprovecho y les digo, se conectan ahorita nuevamente. Ahí viene el quiz, viene la sección de preguntas de ustedes, que no les quedó claro. El quiz es con la presentación de hoy y el libro que les envié ayer, la lectura, que es, vamos a ver si alcanzo a compartirlo, el trabajo para esta semana. En la página 224 de ese libro. Si lo alcanzan a ver en